OBI, Unidad 1. Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Unidad 1. Lenguaje algebraico y pensamiento funcional. En esta primera unidad se profundiza en el desarrollo de habilidades del pensamiento funcional, haciendo uso del lenguaje algebraico, hasta llegar a la comprensión de los conceptos y procesos matemáticos que lo fundamentan. En esta unidad abordaremos la temática de expresiones algebraicas básicas, polinomios, casos de factorización y expresiones algebraicas. Lenguaje algebraico. Este lenguaje tiene su origen en la civilización musulmana. Está conformado principalmente por letras y algunos vocablos griegos. Su principal finalidad o función es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética. Este lenguaje algebraico tiene una estrecha relación con el lenguaje natural. De hecho, se plantean muchos problemas de aritmética retomando el lenguaje natural. Un ejemplo muy sencillo sería la expresión el doble de una cantidad, que desde luego será igual a, si no conocemos esa cantidad, a 2x. Pensamiento funcional. En nuestro caso, analizaremos los elementos aritméticos que conforman nuestras expresiones matemáticas, desde una visión de cómo funcionan estos elementos aritméticos y pensaremos en el trabajo que hacen dichos elementos aritméticos dentro de las expresiones matemáticas. Expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. La mayoría de los términos algebraicos generan las expresiones algebraicas. Las más conocidas son el monomio, el binomio y el trinomio. Polinomios. Son expresiones algebraicas conformadas por números y letras. Los polinomios, como ustedes recordarán, son expresiones matemáticas conformadas por más de 3 términos algebraicos independientes. Entre estos términos algebraicos independientes siempre se van a encontrar signos de suma, resta. En los polinomios también se encuentra la operación multiplicación. Un ejemplo sería un monomio. Hay que tener en cuenta que en un polinomio la operación división no se admite, ya que cambiaría la estructura del polinomio. Todo polinomio se caracteriza por tener 3 elementos importantes: las constantes, que son los números que conforman el polinomio; las variables, que son las letras que conforman cada término del polinomio; y los exponentes, desde luego, los que le dan el grado al polinomio. Casos de factorización. El álgebra es una parte esencial de las matemáticas y el futuro licenciado en matemáticas debe desarrollar una estrategia que permita a sus estudiantes apropiar los procesos y algoritmos de factorización. De hecho, puede tomar como clave para el proceso de enseñanza la relación que existe entre los productos notables y la factorización. De hecho, si observamos, algunos resultados de unos productos notables se convierten en casos de factorización. Podemos observar en la presentación cómo el producto notable, un binomio al cuadrado, al desarrollar la expresión o la multiplicación del binomio al cuadrado, encontraremos la expresión matemática un trinomio cuadrado perfecto. La factorización le permitiría pasar de la expresión algebraica trinomio cuadrado perfecto, volver al binomio que lo generó, en este caso un binomio al cuadrado.
Expresiones algebraicas racionales. Toda expresión en forma de fracción que presente un polinomio tanto en su numerador como en su denominador se considera expresión algebraica racional, con la condición de que el polinomio ubicado en el denominador sea diferente de cero. Si observamos la diapositiva, podemos identificar p de x, un polinomio en el numerador, y q de x, un polinomio en el denominador. Hay que también tener en cuenta que todo polinomio, al ser dividido entre la unidad, se considera una expresión algebraica. Si observamos la diapositiva, podemos observar el polinomio p de x dividido entre la unidad. Desde luego, automáticamente se transforma en un polinomio, pero en expresión racional. Para facilitar el trabajo con las expresiones algebraicas racionales, hay que recordar que se comportan como la mayoría de las fracciones y por tanto se recomienda simplificarlas, pero utilizando los casos de factorización. Aunque en el momento que lo necesitemos, podemos también amplificarlas. ¿Y en qué consiste el proceso de amplificación? Muy sencillo. Consiste en multiplicar a cada polinomio que conforma la expresión algebraica por un mismo factor. Este factor debe ser un polinomio no nulo. Eso quiere decir que el polinomio debe ser diferente de cero. Si observamos la diapositiva, podemos mirar el ejemplo donde tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Clasifiquemos el polinomio del numerador. Es un binomio, mientras que el polinomio del denominador es un trinomio. Si factorizamos ya sea el numerador o el denominador, obtendremos una expresión mucho más sencilla en forma de factores, lo que permite realizar la simplificación de términos comunes. Si observamos la respuesta, tendríamos una expresión algebraica también racional, pero mucho más sencilla para trabajar. Hay que tener en cuenta que las expresiones algebraicas racionales admiten operaciones, entre ellas la suma, la resta, la multiplicación y la misma división. Desde luego, aplicando las propiedades para este tipo de operaciones. Bibliografía. Rondón 2017, Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Rondón 2005, Matemáticas Básicas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ramírez y Cárdenas 2012, Matemática Universitaria. Conceptos y aplicaciones generales. Otra referente importante para el desarrollo tanto de la unidad como de esta presentación es el OBI de la unidad 1, Expresiones Algebraicas, Elles Laura 2018, OBI Clasificación de Expresiones Algebraicas y OBI Unidad 1, Álgebra Simbólica, Moreno 2014, Álgebra Simbólica, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estos materiales fueron tomados como referente para desarrollar la unidad 1. Gracias por su atención.